Bueno, como sabemos, las angiospermas corresponden a las plantas vasculares con semilla y además que tienen flores, y corresponden a la mayor diversidad de plantas terrestres. Cerca del 90% de 350.000 especies de plantas corresponden a la angiosperma, y se ha intentado clasificar de diversas formas este grupo de plantas. Eh, Al principio, obviamente, estas clasificaciones fueron principalmente en torno a caracteres morfológicos, principalmente de las flores, de la hoja, de los tallos, de las raíces, etcétera, del polen también. Y toda esta clasificación se ha ido modificando a través del tiempo, obviamente con el avance de técnicas como por ejemplo las técnicas moleculares, técnicas químicas y cosas de ese estilo, que pudieron ir caracterizando de mejor forma estos grupos de plantas. Por lo tanto, la taxonomía siempre ha sido algo muy dinámico. Uno conoce una planta con un nombre y al otro día le cambian el nombre, entonces tienes que aprenderte un montón de nombres científicos para la misma planta porque van cambiando. Incluso familias enteras que tenían un nombre en particular, luego ya no tienen ese nombre de esa familia porque la taxonomía y la sistemática, la forma de clasificar las especies va cambiando continuamente a medida que estos se van resolviendo en conjunto con los avances científicos, con las diversas técnicas que se utilizan. Como dijimos anteriormente, como la forma clásica de clasificar la especie fue a partir de morfología. Luego sí fueron incorporando técnicas como de fitoquímica, y se realizó como la primera gran clasificación de las especies de plantas a partir del sistema de Cronquist en 1960 por ahí. Y este era un tipo de clasificación bastante clásico que consideraba todos estos aspectos, fitoquímica y morfología. Y después, con todos los avances, sobre todo de técnicas moleculares, de secuenciación de ADN, fueron cambiando la taxonomía rotundamente. Hasta actualmente tenemos la forma de clasificar que se llama APG, y han habido, que apareció más o menos en el año 2000, y desde el APG salió luego el APG 1, el APG 2, el APG 3, y actualmente vamos en el APG 4. Entonces, todo este árbol que ustedes pueden ver acá se ha ido modificando continuamente y la taxonomía se ha ido modificando también. Actualmente el APG 4 se basa en caracteres principalmente, bueno, ADN, secuencia de ADN, y también obviamente soportado con caracteres morfológicos que van soportando, digamos, estos diferentes clados. Bueno, la flor ancestral de la angiosperma se conoce, se han hecho un modelo matemáticos principalmente y han reconstruido de cómo podría haber sido esta primera flor que apareció hace 250 millones de años. Estos estudios coinciden en que la primera flor de la angiosperma era una flor hermafrodita, es decir, tenía estructura masculina y femenina dentro de la misma flor, y además tenía simetría radial o actinomorfa. Acá se puede ver en la reconstrucción de una flor ancestral y pareciera ser como una especie de flor de loto, algo parecido de ese tipo. Y además tenía un perianto de múltiples verticilos. Acá podemos ver que no hay pétalos ni sépalos, sino que son tépalos porque son todos muy parecidos. Se coincide también de que la morfología que tenían las primeras flores se caracterizaban porque los tépalos en este caso eran muy similar a hojas. Toda la estructura en general eran muy parecidas a hojas, porque recordar que cada una de las estructuras de la flor son hojas que están profundamente modificadas o no tan profundamente modificadas dependiendo de a cuál verticilo corresponda. Em, Y acá se pueden ver cada una, mientras más abajo en el eje floral, menos diferenciada esta hoja, y además, y mientras más hacia el centro y hacia arriba, vamos a encontrar que estos se van modificando más profundamente y no son tan reconocibles como hojas propiamente tal. Además, tenía más de dos verticilos de tres estambres separados. Aquí se pueden ver que hay varios estambres y además varios carpelos, y están todos dispuestos en forma de espiral. No eran como un verticilo propiamente tal, con hojas que están opuestas o que salen del mismo nudo, al mismo nivel,
sino que están dispuestas en forma espiral. Y los estambres además son laminares. ¿Recuerdan cuáles son los estambres? Son esta estructura, la estructura reproductiva masculina donde están dispuestos las anteras. Y en este caso eran laminares, es decir, que son prácticamente una hoja que por el borde tienen estos sacos con polen. Algo así, como de ese estilo. Bueno, si tienen duda de cómo hicieron esta reconstrucción de esta flora ancestral, pueden hacer clic en este link y pueden acceder al paper. Y a partir de esta flora ancestral, esta flor primitiva, nacieron toda la diversidad morfológica que hoy día podemos encontrar. Como se puede ver y sabemos, es que actualmente hay una gran diversidad de flores totalmente distintas, con diferentes morfologías, distintos tipos de uniones de las piezas florales, con distintos síndromes de polinización, con diversos cantidad de apéndices, es decir, de piezas florales, pero al principio, en la mayoría eran flores que tenían muchas piezas florales. Y al último, en la escala evolutiva, es decir, las plantas más derivadas tienden a ser como con muchas menos piezas florales, flores que son mucho más simples, y además que estas piezas florales se van uniendo formando tubos. Acá podemos ver cómo fueron evolucionando, o un pequeño esquema de cómo fueron evolucionando, y mientras más basales estas flores, es decir, que están más al principio de la escala evolutiva, tenían más piezas y estas eran libres entre sí. Mientras más evolucionadas, o entre comillas evolucionadas, sino que más bien derivadas, es decir, que aparecieron a la última escala evolutiva, fueron perdiendo las cantidades de piezas florales, como pétalos, sépalos, fueron disminuyendo, y además estas piezas comenzaron a unirse. Acá en este esquema se puede representar bastante bien todos estos linajes. En el verde claro tendríamos los tépalos indiferenciados, en verde tenemos sépalos, en amarillo tenemos pétalos, en rojo los estambres y en azul los carpelos. Acá se puede ver que todos los carpelos están separados, son múltiples. Lo mismo que con los estambres, son un montón de estambres, están libres uno de otro también. Y tenemos los tépalos, porque son pétalos y sépalos que están indiferenciados. Al principio esta era la morfología básica de la flor, y luego comienzan a perderse estas estructuras florales, comienzan a unirse, esta planta comienza a simplificarse de cierta forma. Ya acá en la monocotiledonia vemos que los carpelos ya se comienzan a unir, y aparecen ya en las eudicotiledonias, que son las verdaderas cotiledonias, o sea, dicotiledonias. Eh, ya hay una gran diferenciación entre pétalo y sépalo, acá se puede ver. Y además, en el caso de la lámida o el grupo de la astérida, estas piezas florales comienzan a unirse formando tubos. Todo esto tuvo obviamente una gran ventaja evolutiva al formar tubos, porque tú al formar un tubo formas una especie como de copa, y eso permite, si hay producción de néctar, que este néctar sea almacenado. Entonces, al haber un almacenamiento de néctar, eso significa de que también hay una interacción de recompensa floral hacia ciertos polinizadores. Por lo tanto, eso fue una gran ventaja evolutiva, y además, al tener estas piezas florales formando un tubo cerrado, eso también limita el ingreso de ciertos polinizadores, y por lo tanto hay un cierto grado de especialización. Una flor que está completamente abierta está disponible para que entre cualquier polinizador, puede ser muy efectivo el polinizador o puede ser muy poco efectivo, pero en el caso de las plantas que formaron estos tubos, finalmente formaron estas restricciones mecánicas y seleccionando a solo un grupo de polinizadores, por lo tanto eso lo hace mucho más específico y mucho más eficiente. Bueno, dentro de las angiospermas tenemos un grupo que se llama angiospermas basales, que se llama Anagrade, que vendría siendo la angiosperma más primitiva que conocemos. Y este grupo es un clado que en realidad está formado por tres clados, o tres órdenes, que son las amborelales, las ninfaeales y las autrobaileyales. Todas estas son grupos de plantas primitivas que están representados por muy pocas especies. Son generalmente plantas acuáticas,
o sea, algunas, como las ninfaeas, son plantas acuáticas, y que al menos en Chile no hay ninguna de estas representada en la flora de Chile. Y por otro lado, aquí también tenemos las magnolias, que son un grupo de dicotiledóneas, pero que tienen las flores que son muy grandes, las monocotiledóneas, que ya sabemos los pastos, y aquí tenemos las eudicotiledóneas, que nos conocidas como las verdaderas dicotiledóneas, que eso lo vamos a hablar en la próxima clase, y que corresponden al grupo más derivado. Acá tenemos una foto de una ninfea. Bueno, las angiospermas basales, dentro del grupo ANA, el primer grupo corresponde a las amborelales, que son un grupo de plantas que está representada por una sola especie, que es de Nueva Caledonia, que es esta plantita que está acá, que se llama Amborella tricópoda, que es un arbusto que es bastante pequeño, que crece en los bosques de Nueva Caledonia, y se caracteriza porque además aquí se puede ver que los estambres están formados por esta especie de lámina, y en estas láminas, en los bordes, se forma el polen. Es como si fuera una hoja que en el bordecito uno le pone el polen. Entonces son estambres que son muy poco diferenciados de una hoja propiamente tal, eh, eso se llama estambres laminares. Estas son plantas leñosas, son dioicas, es decir, que la estructura reproductiva masculina y la femenina están separadas en distintos individuos, son monospermas, por lo tanto las semillas tienen una sola semilla, eh, y bueno, es solamente esta familia y una especie que está en Nueva Caledonia. Es una planta que es bastante primitiva, uno la ve y pareciera cualquier cosa, pero es de las angiospermas actualmente vivientes, de la más primitiva. Tenemos las ninfaeales, que el grupo también conocido como ninfa o nenúfare, que son estas típicas plantas acuáticas. Acá en A podemos ver estas hojas flotantes, que esto vendría siendo Victoria amazónica, una planta que crece en el Amazonas, obviamente, y tiene estas hojas que son muy, muy grandes. De hecho, uno puede poner un cabro chico aquí arriba y no se va a hundir, porque flotan. Entonces hay presencia de aerénquima. ¿Se acuerdan del aerénquima? Que finalmente es un tipo de parénquima, pero que tiene mucho aire adentro, y esto le permite flotar a las plantas. Eh, y son plantas que son, sí, bueno, acuáticas, tienen un sistema de rizoma, de raíces van a tocar el suelo, pero obviamente que está el suelo anegado, y de esa forma se van reproduciendo de forma vegetativa. Pueden abarcar grandes áreas estas plantas justamente porque tienen este sistema de rizoma. Bueno, son todas plantas herbáceas, tienen endospermo reducido, están representados tan solo por 3 géneros, distribuidos en 58 especies, y solamente 3 familias, que son las camboáceas, las hidrateláceas y las ninfeáceas. Estas son ninfeáceas, en este caso son ninfeas. Acá podemos ver que además el ovario es ínfero. El ovario ínfero tiene un montón de piezas florales. Acá podemos ver un montón de tépalos formando la flor. Y acá, si separamos cada una de estas estructuras, desde de los tépalos más externos a las partes más internas de la planta, pareciera que todo fuera una misma hoja, pero se va reduciendo el tamaño, y a medida que vamos llegando al centro se van especializando un poco más. Aquí esto vendría siendo un tépalo externo que parece un sépalo, y esto ya es como un pétalo propiamente tal, pero aún sigue siendo un tépalo. Y acá hacia el interior estos se van formando como anteras y luego son carpelos. Entonces una estructura que es bastante simple, y yo creo que resume bastante de cómo fue evolucionando esta hoja hasta transformarse en una flor propiamente tal. Lo mismo acá, ahí están los estambres, que tienen esta forma laminar muy parecida a los tépanos. También aquí tenemos las autrobaileyales, que corresponden a, por ejemplo, en este caso vendría siendo el anís, un tipo de anís. Este es el anís estrellado. Y esta planta, como se puede ver, también tiene una múltiple cantidad, mucha tépalos formando esta plantita. Y además aquí se puede ver que también conserva esta morfología como de estambres laminados. Ahí se alcanza a ver, están un poco más diferenciados que las anteriores.
y son todas plantas leñosas, tienen vasos solitarios y presencia de terpenoides aromáticos. Justamente estas plantas se utilizan como condimento y cosas de ese estilo porque tienen mucho terpenoides. Este grupo está representado por tres familias, las Autrobailiaceae, las Trimeráceas y la Escisandraceae. Y son cerca de 100 especies, todas con flores muy, muy grandes en general. Al menos en Chile no hay ninguna de estas plantas representada en la flora de Chile tampoco. Y luego tenemos las magnolias. Las magnolias se caracterizan porque tienen también flores bastante grandes. Ya hay una mayor, un poco más de diferenciación entre los pétalos, que son muy, muy grandes en general, y tienen una gran cantidad de estambres en la base. Y aquí tenemos los carpelos también como formando esta como especie como de vástago. En el caso de las magnolias están representados por cuatro órdenes: las canelales, las piperales, las laurales y las magnoliales. En el caso de las canelales, son todas especies que son leñosas, tienen esclereidas foliares. ¿Se acuerdan de la esclereida? Que son estas estructuras como células endurecidas que están presentes, por ejemplo, en la pera, sí, en las peras principalmente, en los membrillos, pero en este caso también están presentes en la hoja. Y estas son plantas que generalmente tienen como sustancias que son picantes. Bueno, si ustedes van al sur y ven algún canelo en algún momento, que esto es Dreaming Winter, una especie nativa de Chile y Argentina, eh, y muerden una hoja y tiene sabor a pimienta. No sé si lo han hecho en algún momento ustedes de la vida. De hecho, la planta completa es picante. Tanto la hoja, bueno, las flores nunca las he probado, las semillas tienen como una especie como de pimienta, que de hecho lo ocupaban los mapuches para condimentar. Y una de las cosas interesantes también es que en el sur se siguen ocupando hacer muebles de canelo, sobre todo los roperos y cosas de ese estilo, donde se guarda la ropa, porque al tener estas sustancias picantes es como un verdadero repelente de ratones y también de polillas, porque bueno, los ratones van a roer la madera y se encuentran que es picante y se van. Y en el caso de las polillas sienten este olor a picante y tampoco ingresan a los roperos. Entonces, súper interesante el uso que le dan también a esta plantita de Chile. Bueno, esta planta tiene amplia distribución en Chile, y en el caso de la región de Valparaíso y la cuarta región se encuentra vulnerable a la extinción. Si no me equivoco, desde la sexta región hacia el sur no tiene esa categoría, está como en preocupación menor me parece, pero hacia el norte, donde como es una planta que crece en sitio húmedo, se encuentra vulnerable. Está restringida principalmente a los fondos de quebrada. En la campana igual la pueden encontrar algunos individuos. Bueno, además, como dije, tiene producción de terpenos aromáticos, que son estas sustancias picantes, y el polen es monocolpado. El que sea monocolpado es que, bueno, el polen tiene aperturas por donde salen las células, que son finalmente tres. El polen, un grano de polen tiene tres células, donde emerge finalmente es por un poro. Podemos decir que hay algunas especies que son tricolpadas cuando tienen tres poros. En este caso, el polen tiene un solo poro, por lo tanto se denomina monocolpado. Y bueno, hay solamente dos familias en el orden de las canelales, que son las caneláceas y las winteráceas. Las winteráceas tienen distribución, digamos, gondwanica. Están en Chile, en toda la zona de Nueva Zelanda, Australia, es como de esa onda, como es del hemisferio sur. Y están representados por 9 géneros y cerca de 120 especies. Ahí está la distribución. En el caso de las caneláceas, esas tienen una distribución más amplia, sobre todo en la zona de Asia y Madagascar. Y bueno, aquí también en las magnolias tenemos las piperales, y dentro de las piperales tenemos la excepción a la regla, que vendría siendo la Aristoloquia chilensis. ¿Se acuerdan de que las angiospermas basales tenían esta morfología con las estructuras florales que estaban muy separadas, las piezas florales? Ya en el caso de Aristoloquia, estas se unen, formando verdaderos tubos,
y por lo tanto es como la excepción dentro de la regla, la típico de biología. Y bueno, aquí son plantas más o menos herbáceas, hojas cordadas, es decir, que tienen como esta forma como de corazón. Las nervaduras secundarias son como un poco palmeadas en este caso, acá se puede ver, acá no se puede alcanzar a ver tanto. Están representadas por cuatro familias: la Aristolocasia, las Hydronoraceae, las Piperáceas y las Saururáceas, distribuidas en 17 géneros y cerca de 4.170 especies. Acá Piper nigrum, también esta es la verdadera pimienta. Es una planta que es trepadora. No sé si sabían que la pimienta era un pseudo arbusto o una planta leñosa trepadora. Bueno, aquí está la plantita. Ahí están sus semillas, ahí está su hoja, y acá tenemos esta inflorescencia con los frutitos de la pimienta. Y acá de una forma, así se cultivan estas plantas para su uso comercial. Y por otro lado acá tenemos Aristoloquia chilensis, que es la hoja, o sea, la oreja de zorro, eh, que es una planta que es endémica de Chile en este caso, pero la familia y el género tienen amplia distribución, sobre todo en zonas tropicales. Eh, y en Chile está representada por tres especies: Aristoloquia chilensis, Aristoloquia bridgesii y Aristoloquia persei. Y bueno, esta planta es una planta que es súper tóxica. La gente antes la utilizaba como una planta medicinal, no recuerdo para qué, pero se hacían infusiones de esta planta y después se hizo un estudio y donde corroboraron de que esta planta era cancerígena. Incluso al tacto uno toca la planta y puede tener un efecto nocivo, incluso cancerígeno. Así que aquí mal la persona que lo tocó debe estar muriendo en este momento. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta? No, nada. Bueno, ya seguimos con las magnolias nuevamente y tenemos en la orden de las laurales. Aquí en el orden de las laurales están las lauráceas y por lo tanto también está el laurel de flor, o sea, el laurel de comida que se le echan a las pastas. Bueno, de aquí viene esta plantita. No confundir con el laurel de flor, no tiene nada que ver con el laurel de comida. Y bueno, este grupo está representado por plantas leñosas, generalmente árboles o arbustos. Las hojas son opuestas, además en general son hojas enteras, no son hojas pinnadas ni nada. Las flores tienen hipanto, es decir, que tiene ovario ínfero. Tienen estaminodios. Los estaminodios son estambres que se ven reducidos y que no son funcionales. Es decir, como el palito del estambre, es como el filamento engrosado, pero no tiene anteras. Eh, Además, los frutos tienen solamente una semilla. Acá podemos ver un frutito con una sola semilla. El embrión es bastante grande. Son plantas que evolucionaron en ecosistemas o en climas que eran tropicales. Y generalmente tienen estas semillas que se denominan recalcitrantes, que tienen un periodo de duración muy corto. La semilla cae y dentro de 3 meses tiene que germinar, y si no germina se le acaban las reservas y simplemente se muere. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una palta que pertenece al grupo de las lauráceas, es una laurácea de hecho, tienen que plantarlo al tiro porque o si no se le van a agotar las reservas y se va a morir. No, no podemos guardar ese tipo de planta. Lo mismo con el peumo, que también pertenece a este grupo, y lo mismo con el belloto del norte que podemos ver acá. Las familias que están representadas dentro de las laurales son las Aterospermatáceas, que está presente en Chile, como en este caso, las Laurelias pemvirens, o también conocido como laurel. En Chile tenemos dos especies de laurel: está Laurelias pemvirens y Laureliopsis filipiana. En el caso de la Laureliopsis filipiana pertenece a la familia del boldo, que es la familia Monimiaceae, no pertenece a la misma familia del laurel, pero son muy parecidas a las plantas, sin embargo son de familias diferentes. Y tienen este olor como a laurel. Están las Hernandiaceae, las Monimiaceae, como por ejemplo en el caso del boldo, la Gomortegácea, en este caso vendría siendo el Gomortega keule,
que es una familia endémica de Chile, es decir, una familia está solamente en Chile, está representada por un solo género, que es el género Gomortega, y una sola especie que es Gomortega keule, y este es el único miembro representante de este gran clado que son las Gomortegas. También tenemos las lauráceas, como por ejemplo en el caso del peumo y del belloto del norte y belloto del sur. Esta es una especie que está en peligro de extinción, y bueno, acá tenemos la Ciparunaceae, que todas esas no están presentes en Chile, y las que están presentes en Chile están en negrita. Son 6 familias, 91 géneros y cerca de 2.858 especies, distribuidas en todo el mundo, principalmente en zonas tropicales y templadas. Bueno, tenemos las magnolales, que es el nombre que le da el grupo de plantas que le da el nombre a este clado, que son las magnolias. Son todas plantas leñosas, generalmente árboles, ¿sí? Son todas árboles, tépalos dispuestos helicoidalmente, acá se puede ver. Los carpelos son muy numerosos, acá se pueden ver un montón de carpelos que están formando esta florcita, acompañado por una serie también de muchos estambres. Y generalmente el fruto de este tipo de plantas son un polifolículo, como se puede ver en la foto de esta Magnolia grandiflora. Carpelo numeroso y, bueno, no sé qué dice ahí, semillas numerosas, supongo. Dentro de este grupo está la familia Anonaceae. Por ejemplo, esta es una Anonaceae, la Anona quirimola, que es la chirimoya. Antes de comerse la chirimoya, esta es la florcita que tiene. Son finalmente muchos carpelos que están unidos en un vástago, y al formarse el frutito, al fecundarse estos carpelos, van a formar un fruto múltiple, que al engrosarse todos estos frutitos, estos carpelos, van a formar como una gran fruta, pero finalmente son estos serie de carpelos que están unidos y se van a unir y se van a como soldar unos a otros. Por eso cuando comen chirimoya como que tiene como que son puros cuadritos unidos. No sé si se han dado cuenta. ¿Qué más? Están las eupomatiáceas, magnoliáceas, que son, por ejemplo, donde está el grupo de las magnolias. Este es un grupo de plantas que son típicamente ornamentales, las podemos encontrar en los parques. Se caracterizan porque tienen flores muy grandes. De hecho, Cronquist, que fue el de los primeros en generar este sistema de clasificación, de Cronquist, propiamente tal, pensaba de que la flor ancestral debería tener esta morfología con pétalos muy grandes, similares a la hoja, y con verticilos, o sea, con los tépalos dispuestos en espiral y cosas de ese estilo. Finalmente no está tan cerca, tampoco tan lejos. Esto corresponde a una angiosperma basal, pero no tan basal como el grupo de las ANA. Y bueno, tenemos por ejemplo el Liriodendron tulipífera, que es una planta parecida ¿cómo se llama? El plátano oriental, pero que no genera alergia como el plátano oriental. Por lo tanto, ahora actualmente se está cultivando mucho más esta planta que el plátano oriental. O sea, esta planta desplazó al plátano oriental. Por ejemplo, en Viña, ahí en Álvarez, por ambos lados de la avenida van a encontrar esta plantita. Y ahí su florcita es súper bonita. Y liriodendron significa árbol de lirios. Y tulipífera, que lleva tulipanes, como esta plantita, esta florcita que se ve acá. Y bueno, son 6 familias, 128 géneros, 3.140 especies. Y su distribución es principalmente tropical. Y tenemos las monocotiledóneas finalmente. Como sabemos, las monocotiledóneas tienen caracteres morfológicos bastante particulares. Por ejemplo, monocotiledonia significa de que el cotiledón tiene solamente un cotiledón, como se puede ver acá. Las nervaduras de este grupo de plantas son nervaduras paralelas siempre. Los haces vasculares están esparcidos. Esto es una atactostela. Y presentan flores trímeras, múltiplos de 3, y el polen es monocolpado también, es decir, tiene solamente una apertura, en comparación con las eudicotiledonias, que son tricolpadas generalmente. Dentro de este grupo están las acorales, las alismatales, las petrosabiales,
Dioscoreales, pandanales, las liliales, las asparagales. Luego tenemos las arecales, las poales, las comelinales y las gingiberales. Y acá tenemos una ficela, esta es Ficela siptantoides. Bueno, el primer grupo son las alismatales, dentro de las monocotiledóneas. Son principalmente hierba acuática, rizomatosa, es decir, que tienen rizoma. La inflorescencia son escaposas, es decir, está en la hoja, está el tallo, y el escapo vendría siendo este tallo especializado que eleva esta inflorescencia lejos del agua o lejos del suelo, y por lo tanto las flores quedan mucho más arriba de las hojas. Eso es un escapo. Por ejemplo, los chaguales, no sé si conocen los chaguales, que tienen esta como roseta abajo con esta hoja larga, tienen un escapo que es este tallo que eleva las flores fuera del, digamos, de la zona de matorral. Por lo tanto, le da mayor visibilidad. Ya, estas plantas se caracterizan porque tienen escapo. Placentación laminar, son flores apocárpicas, es decir, que no son sincárpicas. ¿Se acuerdan si son sincárpicas o apocárpicas? Es decir, que los carpelos no están unidos. Son 14 familias reunidas en 116 géneros y representadas por 4.785 especies más o menos. Y lo interesante de este grupo además es que las alismatales incluyen la única angiospermas marinas que crecen completamente sumergidas y forman esto que se ve acá, una pradera marina. En este caso tenemos a Zostera chilensis, una alismatal perteneciente a la familia Zosteraceae, que es endémica de Chile, está en la costa de Huasco, no, acá está, Puerto Aldea, en la región de Coquimbo, y en Bahía Salado, en la región de Atacama. Esta es una especie que se encuentra en peligro de extinción, justamente porque tiene solamente dos poblaciones, según yo, debería estar en peligro crítico, y forma estas praderas marinas. De hecho, no sé si habían escuchado un proyecto que se llamaba Punta Alcalde, si no me equivoco. Bueno, ahí querían poner una planta desalinizadora y una termoeléctrica, si no me equivoco, y querían vertir toda esa agua con mucha sal, porque cuando desalinizan, sacan el agua, y muchas veces esa agua salada que sobra o la misma sal la vierten nuevamente al mar, entonces produce una hipersalinización, y obviamente eso afecta a la flora marina y a la fauna marina también. Entonces, ese proyecto de hecho se paralizó justamente porque estaban estas praderas marinas con esta especie endémica en peligro de extinción. De hecho, si no me equivoco, hay solamente 2 lugares en Chile donde están este tipo de praderas y son extremadamente escasas y una zona de mucha diversidad. Dentro de la monocotiledóneas tenemos el orden de las dioscoreales, que son plantas generalmente trepadoras, tienen ovario ínfero y tienen muchos óvulos por carpelo. Está representado por 5 familias: las Burmaniaceae, las Dioscoriaceae, las Narteaceae, las Tacáceas y las Tismiaceas. Bueno, son 21 géneros y cerca de 900 especies. Una de los géneros, bueno, el género que tenemos en Chile que pertenece a la familia de las Dioscoriaceae es Dioscorea. En este caso tenemos a Dioscorea viridonifolia, que es una especie de planta trepadora herbácea que crece en el bosque esclerófilo. Y se caracteriza porque tiene esta hoja bastante particular, con estos lóbulos laterales, eh, y además que la hoja es muy brillosa. Es como si estuviera encerada, como si estuviera mojada siempre. Es muy, muy brillosa, y porque tiene una cutícula bastante gruesa. Acá están sus florcitas. Acá podemos ver que tiene un ovario que es completamente ínfero. Acá está la florcita. Y obviamente una flor completamente trímera. En el desierto de Atacama podemos encontrar a Dioscorea fastigiata, que es esta plantita que se puede ver acá, que tiene estos tallitos que van como estolones. Va saliendo el tallo, llega nuevamente al suelo y forma nuevamente una raíz y una nueva matita. Si uno separa esto, vamos a tener varias plantas distintas. Dentro de las liliales
O sea, de las monocotiledóneas tenemos las liliales, que son las monocotiledóneas petaloideas, que son, en- hay muchas cotiledóneas que son, por ejemplo, las poáceas y ese grupo de las poales, que no tienen pétalos prominentes o simplemente son aclamídeas que no tienen el perianto. Y en el caso de la monocotiledonia del grupo de las liliales, se caracterizan justamente por lo contrario, porque tienen flores que son extremadamente llamativas en general. En su gran mayoría son plantas herbáceas en general, son geófitas, es decir, que tienen bulbo y estructura que le permiten de resistencia, digamos, bajo el suelo, como los bulbos, los cormos y cosas de ese estilo. Eh, Generalmente tienen venas 7 o menos, una inflorescencia terminal, como podemos ver acá, muchos óvulos por carpelo, y está representado por 10 familias. Está, por ejemplo, las alströmeriáceas, bueno, varias acá, las corciáceas y las filesáceas, entre otras. Son 67 géneros y 1585, o sea, 1558 especies. Acá podemos ver Alstroemeria peregrina, una especie endémica de Chile. Esta la podemos encontrar en los Molles, en Pichidangui, en los acantilados de Santa María, hasta la zona de Quintay. Esa es su distribución, desde los Vilos hasta la zona de Quintay. Tiene una distribución bastante reducida y también está considerada como en peligro de extinción. Esta es una planta que podría ser perfectamente ornamental, pero en Chile no aprovechamos casi nada de lo que tenemos y simplemente le ponemos edificios encima de este tipo de plantillas. Tenemos el Filesia magellanica, que no sé por qué escribir las dos cosas de nuevo. Bueno, en realidad Filesia magellanica es el nombre científico y la familia es Filesiaceae. Y este es un arbusto que crece, un arbusto epífito que crece principalmente en la Patagonia, en el bosque lluvioso valdiviano, adosado a los troncos, por ejemplo, de alerce. Uno ve un alerce en esa zona, por ejemplo, de Hornopirén, y está cubierto de esta planta con miles de florcitas de Filesia colgando. Esta es el género hermano del copihue. De hecho, se denomina Koi copihue esta plantita, es el nombre común, que es como el copihue de agua, Koi copihue. Y tenemos la familia Corciacea. En Chile, el representante de esta familia, tenemos solamente Arachnithis uniflora, o también conocida como flor de la araña, porque es como pareciera una verdadera araña. Y esta planta no tiene clorofila, crece en bosques que son muy oscuros y se asocia a micorrizas. Por lo tanto, la única forma que esta planta obtiene sus nutrientes es a partir de, digamos, la parasitación o relaciones mutualistas, o relaciones simbióticas con hongos. Generalmente los hongos que se asocian a esta planta son micorrizas de otros árboles, y por lo tanto esta planta estaría extrayendo esos nutrientes a partir de las micorrizas. Esta planta la podemos encontrar desde el Cajón del Maipo, en los bosques del Cajón del Maipo hacia el sur. Yo la he visto en Cerro Castillo, ahí hay harta de esta planta. Tenemos las asparagales, que también tienen flores que son bastante prominentes y llamativas, son todas hierbas geófitas, las anteras tienden a ser más largas que anchas, muchos óvulos por carpelo, tienen muchos óvulos por carpelo, y son 14 familias. Las que están presentes en Chile son las amarilidáceas, las asparagáceas, las asfodeláceas. Y tenemos esta otra, bueno, las iridáceas también, y las orquidiáceas, no sé por qué no la puse ahí, y las tecofidiáceas. Son 1.122 géneros y son 36.265 especies. Imagínense una gran cantidad de especies pertenecen al grupo de las asparagales. Por lo tanto, son muy diversas en Chile. Un género que era casi endémico de Chile era el Trichopetalum plumosum, pero el año 2003, si no me equivoco, encontraron, bueno, este era un género que era endémico de Chile y tenía solamente esta especie, Trichopetalum plumosum, y en el año 2003, si no me equivoco, encontraron una especie en Neuquén. Por lo tanto, ya dejó de ser una especie endémica, o sea, un género endémico de Chile, y por lo tanto
pasó a ser un género que tenía dos especies, una en Argentina y otra en Chile. Y tenemos Tecophyllea xenocrocus, una tecofilacia. Esta especie, que pareciera ser muy ornamental, está muy representada en los jardines botánicos de Europa, pero en Chile está en peligro crítico de extinción y hay solamente una población conocida de la planta en el Cajón del Maipo. Imagínense una planta demasiado ornamental, cómo tiene esos colores, y no se cultiva en Chile. Está en peligro de extinción y solamente es conocida en el Cajón del Maipo. Y tenemos Papozoa laeta, este también es un género endémico y monotípico de Chile, crece exclusivamente en la zona de Paposo, en la costa de Paposo, y fue el año pasado fue descrito. Antiguamente era conocido como Rhodolirium laetum, y pasó a ser Papozoa laeta a partir de análisis genético, se determinó de que correspondía a un género totalmente distinto a Rhodolirium. Así que súper interesante. Este fue un descubrimiento del Nico García. Dentro de las monocotiledonias también tenemos las arecales, donde están presentes las palmeras o palmas, y también un grupo bastante particular que se llama las Dasygoponaceae, que es un grupo principalmente que está en la zona de Australia. Se caracterizan porque tienen el tallo bien desarrollado. Esto no es un tallo leñoso, obviamente, tal se recuerdan, porque son plantas herbáceas gigantes. Y este tallo que se ve acá se denomina estípite. No es un tronco, no es un tronco, porque no tiene crecimiento secundario y no es leñoso. Por lo tanto, se llama estípite. Las hojas están dispuestas en espiral a través de este tallo. Las flores son más o menos sésiles, un óvulo solamente por carpelo. La fruta es indehiscente, un coco, y está representado solamente por dos familias, que son las arecáceas, que son el grupo de las palmeras, y la Dasypogonaceae, que son el grupo este raro que está en Australia. Obviamente en Australia hay puras cosas raras, y tenemos 1992 especies, géneros, y 2603 especies a lo largo de todo el mundo, principalmente en las zonas tropicales. En Chile tenemos tres especies de palma. Teníamos tres especies, ahora tenemos solamente dos. Juvea chilensis, que es la palma chilena, típicamente está presente en el Parque Nacional La Campana, ahí está la mayor población de la planta. Hay alguna en Tilama, en la zona de Coquimbo, también tenemos en el Palmares Salto, en Viña, y después nos saltamos a la otra gran población que está en las palmas de Cocalán, en la zona de la sexta región. Y tenemos a Juania australis, que es la palma o la chonta de Juan Fernández, una planta que es endémica de allá. También es un género endémico monotípico, endémico monotípico, endémico y monotípico. Y teníamos una especie que se llama Phascalococcus disperta, que era la palma de Rapa Nui, que fue extinta en 1650. Esto principalmente debido a la sobreexplotación de la palma, principalmente por la semilla, porque sacaban palmito de la planta y además porque lo utilizaban como material de construcción y probablemente para movilizar los moai, entonces terminó extinguiéndose esta plantita. Y no queda ninguna semilla como para poder rescatar esta especie. Y por otro lado tenemos a Kingia australis, representando a la Dasypogonaceae, que son estas como especie de palmeras bien raras, esto es una inflorescencia, y acá tenemos como esta cosa de palmera rara. Muy bonita la planta. Tenemos las monocotiledonias, tenemos las poales, aquí está presente, es el mayor grupo dentro de las monocotiledonias. Justamente la familia Poaceae es la mayor familia representante de las poales y de hecho de todas las monocotiledonias. Son todas plantas herbáceas, o generalmente herbáceas, porque también tenemos los bambú que son más o menos leñosos. No están micorrizadas estas plantas. Sus paredes celulares se caracterizan porque tienen óxido de silicio, que son como cristales. Bueno, el polvo que respiramos tiene óxido de silicio, y estas plantas han incorporado el óxido de silicio para generar como esta mayor dureza y que no sean tan palatables. Sin embargo, igual las vacas se las comen.
Tenemos 14 familias. Por ejemplo, tenemos las bromeliáceas, que son el grupo de la piña, de los chaguales. Tenemos las ciperáceas. En Chile tenemos las juncáceas también, las poáceas y las tifáceas. En el caso de las tifas, son conocidas como las totoras, que son unas plantas que aparecen típicamente en los humedales y que no sé si han visto como los humedales, por ejemplo, de estero de Marga Marga, donde salen como estas plantitas con hojas bien largas y grandes y que tienen como una vienesa, una inflorescencia que parece como una vienesa. Ya esa es una tifa angustifolia o puede ser tifa dominguensis, pero es de la familia Tifácea. En este grupo hay 914 familias, 997 géneros y 18.875 especies, un montón de plantas. En el caso de las poáceas, son flores aclamídeas, no tienen pétalos ni sépalos, no tienen perianto, son solamente estructuras, bueno, tienen el ovario con los estigmas y la antera, protegidas por estas brácteas grandes que se llaman lema y palia, y dentro formando inflorescencias que se llaman espiga, y bajo esta espiga, todo esto se llama espiguilla. eh, Tenemos nuevamente dos brácteas grandes que se llaman glumas. Aquí están las glumas, ahí está la inflorescencia, tenemos las palias y cada una de esta estructura que se ve acá, que vendría siendo la lema, la palia y la estructura reproductiva masculina y femenina, todo esto, este conjunto se le denomina, se llama antesio, que vendría siendo como una flor. Y además porque las cañas acá tienen estas lígulas. Entonces son estos apéndices que salen desde la hoja. Aquí tenemos Cortaderia especiosa, una poácea que es muy grande. En el desierto de Atacama la podemos ver al lado de los ríos. Tenemos a la Puya chilensis, que es conocido como el chaguar. Y finalmente tenemos las Zingiberáceas, el grupo donde está el jengibre, por ejemplo. Son todas hierbas generalmente grandes. Hay unas especies que son muy, muy grandes. Presentan generalmente hojas pecioladas, ramas en inflorescencia en forma de espiral, como se puede ver acá, flores generalmente grandes, eh, tienen simetría bastante rara. De hecho aquí hay plantas que tienen flores asimétricas como la achira. Está representada por 8 familias: las canáceas, los costáceas, heliconiáceas, lobuliáceas, marantáceas, musáceas, y 92 géneros, 2182 especies. Y son plantas que son rizomatosas, tienen estos rizomas, estas especies como de papita acá. En el caso de cana índica, que es conocida como achira, yo creo que todos ustedes han visto una achira alguna vez en alguna plaza. Esta planta es de Sudamérica y fue considerada como una de las primeras plantas, o si planta en ser cultivada, como papas en ser cultivadas. Y son comestibles, aunque no lo crean, son comestibles y se pueden hacer bizcochos. Uno muele esta planta, se puede hacer bizcocho de esta cuestión. Y tenemos el jengibre, que ya esto es un producto totalmente asiático. Acá tenemos su flor y acá tenemos este rizoma. Ustedes igual pueden germinar o hacer, no se llama germinar, sino que brotar simplemente, porque germinación corresponde al brote, pero de la semilla, y esto es simplemente rebrotar, porque esto no es una semilla, es un tallo. Pueden hacer rebrotar este tallito simplemente tomando un jengibre que sepan que esté vivo y después lo colocan una capa ¿cómo se llama? de tierra de hoja y pueden cultivarlo. Yo igual lo he intentado, pero tienen que hacer que no le llegue mucho frío porque se les puede helar. Y eso. La próxima clase tenemos el grupo que corresponde a las eudicotiledonias o dicotiledonias verdaderas, donde están las rósidas y las astéridas, con las fábidas, las málvidas, y las asteridas con las lámidas y las campanúlidas, que son un grupo gigantesco, muy grande de todo el grupo de las eudicotiledonias. Eso, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta?